Ya llevo muchos años viviendo aquí en Bogotá. Me vine a estudiar la universidad acá, el pregrado, hace ya más de 20 años y bueno, me quedé por acá. Eh, bueno, entonces aquí pues la idea es que vamos a hablar de planeación estratégica, presupuestación. Voy a comenzar contándoles un poquito de mí, de mi experiencia laboral. Eh, yo soy ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, del 2002. Tengo un MBA también de la Universidad de los Andes, volví unos años después. Ese MBA lo tuve en el 2011. Tengo un programa de desarrollo de dirección del INALDE Business School, acá en Bogotá también, en 2017, y he hecho otros estudios eh, aparte en temas de gestión de proyectos, gestión de riesgos, fusiones, adquisiciones, que es básicamente estudios que al final son pues, muy aplicables a lo que vengo haciendo en Manzarobar Energy, que es la compañía donde trabajo desde hace 8 años. Mi experiencia profesional es ya de más de 17 años, principalmente en temas de planeación financiera y planeación estratégica. Inicio digamos que mi carrera profesional en Avianca. En ese momento se había conformado una alianza, que fue la Alianza Suma, que seguramente algunos de ustedes la alcanzaron a conocer cuando todavía estaban en el colegio, seguramente. Eh, Eso pues una alianza que se dio entre Avianca, ACES y SAM. Y en ese momento pues entro yo a trabajar ahí en esa aerolínea. Y durante esos 2 años que estuve trabajando pues eh, tuve digamos que la fortuna de entrar en un momento que fue decisivo para la compañía y de mucho aprendizaje, en el que como está en este momento ocurriendo nuevamente, dado que pues muchos de estos eventos en los sectores son cíclicos, pues Avianca en ese momento se acogió al capítulo 11, que es la ley antiquiebras de Estados Unidos, en el 2003, a raíz pues de una situación económica grave y, y a raíz de esa acogida del capítulo 11, digamos, se creó un grupo en el cual yo participé activamente. Se estuvo haciendo la negociación de las deudas con los acreedores de Avianca y finalmente se logró pues salvar a Avianca. No sé si conocen, pero se liquidó ACES en ese momento, que era una aerolínea pues como muy insignia colombiana también, y al igual que SAM. Y finalmente pues Avianca sale con un nuevo dueño que fue Germán Afromovich en ese momento. Ahí estuve trabajando como analista financiero y como coordinador de presupuesto ya en los últimos meses. Eh, una cosa que quería comentarles es que aparte pues de mi carrera profesional y mi interés pues, en el mundo corporativo, también siempre desde la universidad he tenido el interés del emprendimiento y siempre he tenido como esa venita. Eh, Desde que salí de la universidad monté un negocio y estuve con un par de amigos de la universidad como socios en un restaurante. Montamos acá en Bogotá, que estuvo por casi 7 años funcionando, comida mexicana, se llamaba La Penca. Fue una experiencia muy enriquecedora, y pues se la recomiendo a todos ustedes, los que tengan la oportunidad, dado que es una forma también de aprender muy buena y que al final pues también puede ser un modo de vida al final en el que uno puede ser más independiente, tiene unos ingresos que al final uno mismo ha gestionado y que es muy gratificante pues poder tener ese negocio propio. Después de Avianca me voy a Estados Unidos, estuve trabajando unos años allá en inversión de bienes raíces, un fondo de capital privado, pues que me fui a administrar allá con un par de socios también y básicamente hacíamos inversión en bienes raíces residenciales. Estuvimos allá hasta el 2008, a raíz de la crisis inmobiliaria que ocurrió en el 2008, pues el negocio ya dejó de ser tan bueno, tan atractivo y regreso a Colombia. Estuve trabajando al regreso con Kimberly Clark, Colpapel, que es consumo masivo. Seguramente varios de ustedes conocen la empresa, eh, o de pronto si no la empresa, las marcas, digamos, donde han hecho su énfasis ha sido sobre todo en las marcas.
Yo estuve como analista de negocios senior en Kimberly-Clark por 2 años, para después pasar al sector petrolero y de ingeniería a través de un grupo que se estaba conformando que se llama Tiger Companies. Entré como gerente de planeación estratégica a ese equipo. Debo el sueldo un poquito más de pronto de esa compañía. Era una compañía más de servicios petroleros, a diferencia de la compañía en la que estoy ahora, que es una compañía operadora y de exploración y producción. Eso es una gran diferencia. Cuando uno habla del sector petrolero, pues hay que entender muy bien como la cadena de valor y el modelo de negocio en el que está uno. Y es diferente estar trabajando en una compañía de servicios que le presta servicios al sector petrolero y muy diferente a estar en una compañía que efectivamente explora y produce hidrocarburos, que finalmente pues generalmente es más rentable que las compañías de servicios. Entonces pues ahorita les voy a contar un poquito más de eso. Después paso ya a Manzarobar Energy, donde estoy trabajando ahorita, desde julio del 2012. Ya va a completar 8 años de trabajar ahí. Entro como gerente de la Oficina de Gestión Estratégica. Y a raíz de la reestructuración que ocurrió en el 2016, debido principalmente a la situación de precios del crudo, que vamos a ver un poquito más adelante también, que es un factor clave para determinar tanto la sostenibilidad como la rentabilidad del negocio del sector petrolero, pues asumo una nueva responsabilidad, que es el tema de nuevos negocios, que antes lo manejaba otra gerencia y que en ese momento pues se da la reestructuración y pues hay un recorte de personal y las funciones se redistribuyen, quedando con las funciones tanto de la planeación estratégica como de nuevos negocios, y el cargo se cambia su nombre a gerente de negocios y planeación. Las principales funciones que tengo o responsabilidades que tengo en la compañía actualmente son la de gestión de alineación estratégica, ya tema de desarrollos, plan de negocios, la evaluación económica de todos los proyectos de la compañía, y también hago una parte de reporting tanto a socios, ya vamos a hablar sobre los socios de Manzarobar, y la gestión del desempeño corporativo. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta de mi experiencia antes de que entremos a hablar un poco de la compañía en la que estoy ahorita. ¿Todo va muy bien? ¿Claro? Sí, todo claro. Bueno, listo. Listo. Entonces, hablando de Manzarobar, bueno, qué pena que van a encontrar algunas diapositivas que están en inglés y otras en español, la mayoría en español, pero pues ya les voy a contar precisamente por qué hay diapositivas en inglés. Y es que Manzarobar Energy es un joint venture entre dos compañías muy grandes a nivel internacional del sector petrolero, del sector de hidrocarburos. Una que es Sinopec, o Sinopec Group, es la compañía número 2 del Fortune Global 500, la segunda compañía más grande del mundo, después de Walmart, por ingresos. Es una compañía china, y como ustedes saben allá, pues las compañías, en general las compañías grandes, pues son compañías estatales. Ese es el caso de Sinopec, que maneja toda digamos, entre 3 compañías estatales, manejan todo el sector petrolero de China, y a través de Sinopec y de algunos de sus vehículos de inversión, pues se han expandido en todo el mundo, y como ven ahí en el mapa, en los punticos rojos, básicamente la presencia que tiene Sinopec en más de 65 países del mundo. Aquí en Colombia tienen una inversión directa a través de una subsidiaria que se llama New Granada Energy, y tienen este joint venture que se da con ONGC, o Oil and Natural Gas Company, de la India. Es un joint venture 50-50, 50% cada uno de esos dos socios. ONGC también es una compañía muy grande, estatal, india, del sector petrolero, que tiene presencia en más de 20 países también. Y acá también tiene una subsidiaria de ONGC directamente, y tiene este joint venture que se forma entre estas dos grandes compañías que nos prestan mucho apoyo en términos técnicos y en términos financieros. Eso es una alianza que ustedes no van a ver muy seguido. Uno no ve a los chinos y a los indios trabajando juntos. Generalmente incluso tiene un tema de historia a través de guerras en la historia que no es
no es común verlos trabajar juntos, pero a raíz de una puja que se está dando por unos activos aquí en Colombia, pues cuando están viendo que empiezan a, a pujar por unos mismos activos y empiezan a incrementar el valor, pues deciden más bien asociarse, compartir el riesgo y formar este joint venture que es Manzarobar Energy. Bueno, entrando un poquito más acerca de Manzarobar, no voy a entrar mucho en detalle, digamos, de Manzarobar, igual si me quieren hacer preguntas, pues bienvenidas, pero como hay tanto tema para ver, pues voy a contarles muy rápidamente de qué se trata Manzarobar para no entrar en tantos detalles. Igual, bienvenidas las preguntas. Manzarobar, entonces, les voy a mostrar aquí como los dos enunciados estratégicos claves que tienen todas las compañías, que es extraño, pero no todas las compañías le dan como la importancia y la relevancia que tienen a estos enunciados estratégicos. Pero si uno lee la misión y la visión de una compañía, debería de poder entender en qué negocio está la compañía, cómo quiere hacer las cosas, qué objetivos tiene, cómo piensa llegar allá y dónde se quiere ver cuando ya lee la visión, dónde quiere verse en cierto periodo de tiempo, cómo quiere que sea reconocida en un periodo de tiempo. Pero muchas veces cuando uno lee esos enunciados, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pues no es para nada claro y eso generalmente se ve luego traducido en problemas de poder llegar a transmitir esa imagen y esos objetivos tanto al personal interno como a todos los grupos interesados externos. ¿Cuál es la misión y la visión de Manzarobar? Ahorita vamos a entrar más en detalle a hablar un poquito de esa misión y esa visión. En el caso de Manzarobar, la misión es asegurar volúmenes con valor a nuestros accionistas por medio del reemplazo de reservas, apalancado en tecnologías de recobro mejorado y valor a los grupos de interés a través de la excelencia operacional. Y en el caso de la visión, es ser líderes en América Latina en la explotación de activos de hidrocarburos convencionales por medio de tecnologías de vanguardia y de la contribución al desarrollo sostenible. ¿Qué tal les parece esa misión y esta visión? ¿Les da como una visión clara de qué es Manzarobar, o sí o no? La idea es que todos vayamos participando, si no les parece, o sea, a mí me parece un poco enredada, digamos particularmente. Lo que pasa es que la misión y la visión no la defino yo necesariamente. ¿Ustedes qué opinan? Con muchos términos ahí un poco raros, ¿no? Sí, eso veo. Sí, de acuerdo. Pues ahorita vamos a hablar un poquito y cuando entremos en tema de misión y visión, vamos a ver algunos ejemplos. Y en realidad uno debería buscar que la misión y la visión, cualquier persona que la lea, pueda entender claramente uno dónde está y esta misión es un poquito compleja. Seguramente si lo lee una persona que está trabajando en el sector petrolero, lo va a entender, pero si lo lee otra persona de otro sector, una persona del común, seguramente no le va a quedar tan Pero, claro. disculpa, por ejemplo, pero misión y visión no son como para que en sí el público o en un caso específico un inversionista que tenga dinero pero que no tenga experiencia en el terreno se entere de lo que son ustedes y así puede invertir, por ejemplo. ¿No tiene que ser un poco más clara al público en general la misión y la visión? Sí, sí, sí. Precisamente por eso te digo, yo creo que en nuestro caso nuestra misión y visión no es tan clara para el público general. Y eso, digamos, es algo que se puede mejorar. Sin embargo, pues, para ustedes, ¿quiénes definen o quiénes deben definir la misión y la visión de la empresa? ¿Los gerentes? No, ¿los dueños? Los dueños, sí. Los dueños a través de quién? Digamos, ¿cómo están representados los dueños para la toma de estas decisiones? Pues yo creo que en toda organización debe haber una organización, pues, valga de redundancia, Por medio de junta administrativa. ajá, ¿De una donde qué, tomen perdón? decisiones importantes y pues se pacten objetivos a largo plazo y asimismo pues lo que esperan lograr en esa De junta. acuerdo. Bueno, Ya sea pues creo que una sociedad que esté pues por varios socios o la persona sola como que mire cómo está la empresa y que esperen unos años más adelante. uh-huh.
Sí, pero yo creo que todos tienen razón. Depende de qué tan estructurada sea la empresa. Pues si es una empresa casi que unipersonal o es un negocio pequeño, pues el dueño es generalmente el que debe definir esa misión y esa visión del negocio. En compañías, digamos, más estructuradas, pues generalmente existe una asamblea de accionistas y esa asamblea de accionistas es la que define la estrategia de la compañía, para la cual luego nombra una junta directiva, que es la que debe asegurarse de que se ejecute esa estrategia de la compañía y debe asegurarse, primero pues generalmente lo que ocurre es que es la misma junta directiva, a menos de que sea un negocio que arranca de cero, la que hace la propuesta de ajustes de misión y visión para que sea la asamblea de accionistas la que termine aprobando esa nueva misión o visión o esta nueva estrategia de la compañía. Entonces, mientras ellos se sientan tranquilos con que para ellos esto es lo que refleja lo que quieren hacer y por lo que quieren ser reconocidos, pues lo que pasa, y concuerdo con lo que estaba mencionando ahorita, es que pues eso lo debería poder entender cualquiera, pero ocurre mucho que no, que termina cuando se trata de compañías con, digamos, procesos altamente complejos, como el caso del sector de hidrocarburos, que tiende a volverse esa misión y visión demasiado complejas para que lo pueda entender cualquier persona. Entonces, pues, muy válido el comentario. Ahorita les voy a explicar qué es eso de volúmenes con valor y qué es eso de reemplazo de reservas y todo eso. Para terminar de contarles un poquito de Manzarobar, vamos a hablar de los activos de Manzarobar. Yo no sé si ahí cuando yo estoy presentando al lado derecho, les tapa ustedes pueden ahí mover las imágenes de las cámaras para que puedan ver, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, este es un mapa de donde están ubicados los principales activos de Manzarobar. Manzarobar tiene sus campos en producción de hidrocarburos en el Magdalena Medio, específicamente ahí justo al lado del Magdalena, cerca a Puerto Boyacá, están los campos de Manzarobar. Y ahí tenemos primero pues, un campo que es el Campo Velázquez, uno de los campos más antiguos de Colombia, con más de 60 años en producción. Y es un campo que es propiedad privada, que tampoco es es bastante raro encontrar pues, campos que son de propiedad privada, pero dada la antigüedad y que en ese momento no existía todavía pues una agencia nacional de hidrocarburos, como existe ahorita, este tipo de cosas, pues ese es un campo que es 100% Manzarobar, propiedad privada. Es un campo que produce alrededor de 3.000 barriles diarios, un campo relativamente pequeño, pero porque ya es un campo muy maduro, y que ya pues cumplió un ciclo de producción bastante alto, y que lo que ocurre generalmente en los campos de producción de hidrocarburos es que tienden a declinar naturalmente después de que alcanzan un pico de producción. Luego tenemos la asociación, perdón, es que no alcanzo. Tenemos el oleoducto Velázquez Galán. Entonces, a diferencia de otras compañías que solamente están en la sección de la cadena de valor del upstream, que es la parte de exploración y producción, Manzarobar tiene además un oleoducto. Generalmente esa otra parte de la cadena de valor es lo que se conoce como el midstream, y hay una tercera fase que es el downstream. Las compañías tienden a especializarse, pero cuando ya son compañías muy grandes como Ecopetrol o estas compañías que les mencioné ahorita de Sinopec y ONGC, son compañías integradas, es decir, que están integradas a todo lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos. En el caso de Manzarobar, estamos más especializados en el tema del upstream, que es la parte de la exploración y producción, pero al momento de la compra de los activos, pues la compañía que vendió tenía un oleoducto que conecta estos campos que están aquí en Puerto Boyacá con la refinería de Barranca Bermeja. Es un oleoducto relativamente pequeño, de unos 190 kilómetros, que se llama el oleoducto Velázquez Galán, que también es 100% de Manzarobar. Tenemos un contrato de asociación, que es un contrato que también que es relativamente antiguo, que era la forma como se hacía la contratación de hidrocarburos en Colombia antes de que existiera la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH. Antes, Ecopetrol, aparte de ser una compañía de exploración y producción, pues tenía un doble rol y también era el regulador de los hidrocarburos en Colombia.
Por lo cual, cualquier compañía que quisiera entrar a explotar hidrocarburos en Colombia tenía que asociarse con Ecopetrol y firmar un contrato de asociación. Y eso fue el caso de la compañía a la cual se le compraron los activos que ahora tiene Manzarobar. Entonces, inicialmente la asociación se dio con Texaco. Luego había otra compañía que compra esa participación que tenía Texaco. Y finalmente, entre ONGC y Sinopec, a través del joint venture de Manzarobar, compran esa participación que tenía la compañía intermedia para quedarse con el 50% del contrato de asociación NARE. Ese contrato pues tiene una vigencia que va hasta noviembre de 2021. Generalmente los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, y ahorita como están de acuerdo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, duran alrededor de 30 años, entre los cuales los primeros 6 años es una fase de exploración, y una vez se confirma que hay un descubrimiento y que ese descubrimiento es comercial, o sea, es decir, que puede explotarse comercialmente, se dan 24 años de producción o de explotación de esos hidrocarburos de esa zona. En el caso de Manzarobar, pues el contrato es tan viejo ya que el próximo noviembre de 2021 ya terminaría este contrato de asociación con Ecopetrol. En ese contrato, pues, todo ese bloque que están viendo ahí en naranja, en la parte de abajo, hay 6 campos de producción petrolera, dentro de los cuales hay uno de los campos que están viendo ahí, que es Moriche. Es un campo que produce alrededor de 13.000 barriles diarios. Bueno, eso en cuanto a NARE. Luego, además de los activos de los campos y del oleoducto, Manzarobar tiene también una flota de equipo pesado, que tampoco es tan típico que se vea en el sector hidrocarburos, dado que los servicios de perforación y de servicio a pozo, es decir, contar con taladros propios, generalmente no ocurre, dado que ese se ha vuelto un servicio muy especializado y hay compañías que solo prestan el servicio de perforación, dado que es un servicio costoso y que además pues, resulta rentable si los precios del petróleo están bien. Entonces, generalmente las compañías no tienen sus propios taladros, sino que contratan los servicios de perforación. En el caso de Manzarobar cuenta con 5 taladros que son 100% propios. Y finalmente hay un campo que es un campo exploratorio. Entonces ahí hay donde hay una diferencia, y es que esos campos que les estoy hablando de Velázquez y Nare, son campos que son en producción, es decir, tuvieron una fase exploratoria hace muchos años, hubo unos descubrimientos, se logró la comercialidad de esos descubrimientos y se han venido explotando y produciendo durante los últimos 20, 30 años. Bueno, menos de 30, dado que, como les dije, el contrato máximo dura 30 años. El caso de Llano 69 es un bloque que es exploratorio, en el cual Manzarobar participó en lo que antes se conocían como las rondas de la ANH, y en la ronda del 2012 se hizo una oferta por este bloque que queda en los llanos, y pues ahorita se encuentra suspendido, dado que una vez inició la fase exploratoria y se hizo la adquisición de la sísmica, pues se enfrentó bastante oposición social, y este es uno de los temas que es clave en el sector petrolero, y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos del análisis de entorno, que es muy importante entender el sector donde uno va a estar jugando y cuáles son los elementos claves que van a permitir que los negocios se desarrollen o no. Es importante entender la regulación del sector donde uno va a estar trabajando. Y todo eso va a tener que ver finalmente en los temas presupuestarios. Uno pensaría, pero ¿por qué estamos hablando de esto si al final el presupuesto, eso qué tiene que ver? Al final, si uno no tiene claro que, digamos, es importante, por ejemplo, para darles un ejemplo, pues el tema de regulatorio es muy importante en ese sector. Entonces, ¿qué es importante también y en qué debería uno invertir? Pues en poder hacer parte, por ejemplo, de un gremio, como lo es la Asociación Colombiana de Petróleo, para que sea a través del gremio que se canalicen solicitudes de las compañías que puedan llevar a que el marco regulatorio se mantenga, que no haya cambio de reglas de juego, que al final termina asustando a los inversionistas, que se busquen incentivos para la exploración y la producción en el país, ese tipo de cosas, y al final eso cuesta, y eso también debe ir incluido en el presupuesto de la compañía. Entonces, en el caso de Llano 69, pues es un bloque exploratorio
que enfrentó pues oposición social. Fue un caso muy sonado al final porque, pues no sé si ustedes se enteraron, pero empezó a darse ese tema de las consultas populares. Entonces, en un pueblo que se llama Cumaral, que hace parte de este bloque, incluso el alcalde comentó que se iba a esa consulta popular y pues al final hubo un resultado contundente del 97% en contra de cualquier actividad petrolera en la zona, pues, alrededor de ese pueblo. Eso pues fue un golpe duro tanto para la compañía como para el sector petrolero en general. Y eso se llevó incluso se fue escalando una tutela que se puso al respecto hasta la Corte Constitucional. Y finalmente, pues la Corte Constitucional falló a favor de la compañía y aclaró que el uso del subsuelo, la potestad del uso del subsuelo es de la nación. Y debe haber una coordinación con las regiones, pero al final quien define si se puede usar el subsuelo o no, no son necesariamente las regiones o las ciudades, las municipalidades, sino la nación. Y si la nación le entregó a Manzanóvar este bloque a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues Manzanóvar tiene el derecho otorgado por la nación para poder hacer esa explotación. Al final el contrato ha estado suspendido por los últimos 3 años y no se ha podido continuar con la fase exploratoria, pero pues el Congreso tiene ahorita la tarea de poder regular ese tema de coordinación y concurrencia con las zonas para que pueda asegurarse que se pueden desarrollar los bloques que la misma agencia de hidrocarburos entrega. Bueno, eso en cuanto a los activos de Manzanóvar, les conté un poquito de la compañía. Nosotros nos especializamos en crudo pesado, que es otro tema también pues muy largo que seguramente no será del alcance de esta reunión, pero pues hay diferentes tipos de petróleo, hay diferentes tipos de hidrocarburos en general. El crudo pesado es un hidrocarburo que implica una complejidad mucho más alta para poder ser explotado, dado que hagan de cuenta, como si uno fuera betún, el betún de los zapatos. Entonces es un crudo que es muy viscoso y que requiere de técnicas especializadas para poder extraerlo, a diferencia del crudo liviano, que simplemente pues fluye naturalmente a través de la presión que hay en la tierra y que generalmente pues es más líquido, entonces pues fluye más rápido a la superficie. En el caso del crudo pesado pues se utilizan tecnologías, y ahí es donde entra un poquito en la misión cuando habla de tecnologías de recobro mejorado, pues son tecnologías precisamente que permiten hacer ese recobro del crudo pesado. Por ejemplo, en el caso de Manzanóvar, se debe inyectar vapor al yacimiento para que se vuelva más líquido ese hidrocarburo y pueda ya con las bombas ser extraído. Bueno, ahí creo que ya me fui mucho en la profundidad del negocio. No sé si de esta parte tengan preguntas antes de que pasemos ya al tema de planeación estratégica. Todo claro. Pues yo, mira que, o sea, en cierto punto me decías cuando hablabas de la, pues de su terreno que tenían en el norte. Es que en sí, sí estoy bastante en contra acerca de la extracción de los pues derivados del petróleo. Porque pues, o sea, en sí el impacto que generan, o sea, estoy bastante en contra, sino que, por ejemplo, en la discusión que tenían acerca del permiso que tenían con el Estado, ahí no podían, por ejemplo, entrar a discusión que el beneficio para la mayoría le gana sobre la privada y pues perderían sus permisos también. Sí, entiendo tu punto, pero sí, si el beneficio fuera solamente para la privada. Lo que pasa es que el beneficio de la extracción de los hidrocarburos se reparte más o menos en proporción a través de lo que se llama el government take, o la parte de impuestos, regalías y todo eso, del dólar de utilidad que le genere a la compañía. 70% de eso va a la nación y el 30% va a la compañía. Entonces, el interés de la explotación de hidrocarburos no es del privado exclusivamente, sino que el interés es de la nación, porque sabe que el 30% más o menos de los ingresos fiscales del país
vienen de la explotación de hidrocarburos. Si no tuviéramos eso, el gobierno perdería 1/3 de su ingreso fiscal y estaríamos en otra situación completamente diferente. El crecimiento del país de los últimos años no habría sido el mismo sin los hidrocarburos. Las mismas regiones se benefician por las regalías. Lo que pasa es Tengo que entendido que Ecopetrol, uno puede comprar acciones de Ecopetrol. sí, Ecopetrol es una compañía que era pública anteriormente 100% y desde hace más o menos unos 12 años se inició un proceso de privatización en el que ofrecieron hasta el 12% de la compañía y uno puede comprar acciones de Ecopetrol. Sigue siendo 88% del Estado, pero el 12% está en manos de fondos y de privados. ¿Sí? Ya. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En cuanto a la fase exploratoria, el proyecto de fase exploratoria en los llanos orientales, como se ha venido en intermitencia, yo quisiera ver qué tanto se ha visto afectado el presupuesto de este proyecto y el alcance también como tal. A ver si te entendí bien, te escuché un poquito bajito, pero estás hablando del proyecto exploratorio en los llanos, Sí, ver cómo se afectó el presupuesto por la suspensión. ajá, como ha habido como esa intermitencia de como que sí, como que no se ha podido, esto cómo se ha reflejado como en la afección del presupuesto y también del alcance del proyecto. Ok. Bueno, en el caso de los presupuestos de los proyectos exploratorios, generalmente, a pesar de que no tiene un presupuesto de todo el proyecto, es como un plan, o sea, eso va dentro del plan de negocio, se hace un plan de largo plazo. Esos proyectos, como te digo, son proyectos que van hasta 30 años. Entonces uno hace toda la proyección de cómo va a ser el flujo de caja de este proyecto para los próximos 30 años. Sin embargo, la aprobación del presupuestal generalmente se hace con una vigencia anual. Entonces, pues lo que venía pasando es que, digamos, se arrancó el proyecto con un presupuesto para adquirir una sísmica. Que eso no es solamente como voy a contratar una sísmica con un tercero, sino que tengo que hacer todo un tema de socialización con todas las comunidades, tengo que hacer todo un tema de licencias ambientales, etcétera, para luego poder entrar a adquirir la sísmica. Y toda esa ejecución del proyecto se fue dando un poco más, digamos, lenta de lo planeado, pero se fue ejecutando. Pero ya llegó un punto en que ya cuando se iba, una vez se termina de hacer la sísmica y ya se va a interpretar dónde se podría perforar el pozo, pues ese paso generalmente es el que más ruido genera en las comunidades. Entonces, al momento de suspenderlo, pues simplemente el presupuesto se queda congelado, sin embargo, había unos costos fijos que ya se habían adquirido y se continuaron pagando durante un tiempo, como una oficina, por ejemplo, en Villavicencio, un personal que estaba ahí en la oficina de Villavicencio, y se tuvo por un tiempo esperando a ver si se podía reactivar el proyecto. Se continuó pues con esos costos fijos, pero al final pues no había, digamos, si no hay actividad, al final se terminó cortando esos costos fijos porque no había pues cómo poder reactivar la actividad y el presupuesto simplemente se queda congelado y ya no se aprueba presupuesto para el año siguiente. Muchas gracias. Okay. Bueno, voy a pasar entonces ya al tema de planeación estratégica. Y como pues les dije, la idea es que esto sea participativo, entonces ustedes me cuenten para ustedes qué es estrategia y por qué es importante hablar de estrategia. ¿Quién me ayuda? Definir el Sin paso a pena que aquí paso puedo. definir el paso a paso para llegar al objetivo que se tiene, como segmentarlo y poder definir qué se va a hacer y cómo se va a hacer para poder obtener ese beneficio. No, qué pena, pero no te estoy escuchando. No sé si será un tema de mi sonido. ¿Me escuchas? Ahora, Recortado. Bueno, ahí te escucho un poco mejor. Dale. definir como los pasos o el paso a paso para poder cumplir o llegar a un objetivo, tu principal objetivo de la misión. Ok. Yo Bueno, eso puede creo, ser una ay, definición. lo siento, que pues yo opino que el tener una estrategia clara es importante para como que haya un orden y para que todo el equipo vaya pues por la misma línea para cumplir el objetivo. Ok. Alejandra, muy bien. Formas de alcanzar la meta.
pueden haber diferentes formas de alcanzar la meta. Entonces, por eso la estrategia es muy importante para hacer el camino más fácil o más eficiente. Ok, Luisa. Yo digo que yo Pues, relaciono la estrategia por parte de la logística, debido a que siempre se explican como que enfocan a un objetivo y siempre está como la mejora continua para llegar a él. ok. Bueno, hay diferentes conceptos que han mencionado que hacen parte de lo que es la estrategia. Desde luego que la estrategia también, como ustedes vieron ahí, pues cada uno tiene una opinión diferente y una visión diferente o una definición, sí, una definición diferente de la estrategia. Y yo por eso les traje aquí dos o tres que al final también son de autores diferentes, pero al final nos llevan a entender qué puede ser esto de la estrategia. Uno de los grandes, digamos, estrategas y que ha colaborado mucho en la definición de lo que es la estrategia reciente, como se maneja ahorita, es Porter. Y esta definición de Porter, pues lo que dice es que es la forma como las organizaciones buscan alcanzar su misión y su visión, es un conjunto de metas y objetivos, es un método que involucra gente, recursos y procesos. Dice que la estrategia es la posición competitiva única de la empresa, que implica intercambios claros y elecciones contra la competencia y que trae propuestas de valor y actividades. Y especifica lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, digamos, ahí hay unos elementos importantes. Yo, digamos, soy más como de esta escuela porteriana, sin embargo, hay varios elementos en las otras definiciones. Que mejor veamos las otras y ya les cuento, digamos, para mí, digamos, cómo es esa definición y por qué es importante la estrategia. Aquí vemos otra definición de Chandler del año 62, imagínense, esta es del 62, la anterior del 96, ahorita vamos a ver otra. Esta habla de la determinación de metas básicas de largo plazo y objetivos de una empresa, la adopción de cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para alcanzar estas metas. Entonces, él habla ahí de una interacción entre objetivos, cursos de acción y recursos, que Yo, está un por poco más ejemplo, vinculada. ¿Perdón? yo, por ejemplo, esa de Chandler la relacionaría como lo de la triple restricción. ¿La relacionarías con qué, perdón? Con la triple restricción. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y también está un poquito alineada con esta de Ansoff de 1965. Habla de la estrategia es vista como un operador diseñado para transformar la firma de la posición actual a la posición descrita por los objetivos, sujeto a las restricciones de capacidad y potencia. Entonces ahí está el tema de las restricciones que están mencionando. Entonces, si uno une todo esto que dice acá, al final ve que hay unas cosas que son recurrentes. Un tema de objetivos. Definitivamente esto, la estrategia debe permitir identificar cuáles son los objetivos de mediano y largo plazo. Y esos objetivos deben poder, digamos, la estrategia debe también poder identificar, para poder llegar a los objetivos, debe partir de un análisis que hace tanto interno como externo y ve cómo puede uno diferenciarse y en qué puede ser fuerte de una manera sostenida para que pueda, digamos, definir cuáles van a ser los objetivos que me voy a trazar. Entonces, cuando uno ya tiene claro cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis capacidades, entonces define, ok, esta es la forma como voy a competir en este entorno de negocio en el que me quiero meter. Y cuando ya uno tiene claro esos objetivos, entonces debe aterrizarlos a un plan de acción más concreto, que vamos a ver más adelante también. Y generalmente esos planes de acciones pues, van a requerir recursos. Y esos recursos se van a transmitir tanto en recurso desde el know-how, desde el conocimiento del negocio, hasta recursos de capital humano, capital y capital en cuanto a dinero. Entonces, creo que esos elementos están reflejados en todas, pero cada uno puede definir de una manera diferente su estrategia. Lo importante es que entendamos por qué es importante tener ese plan estratégico. Cuando uno arranca sin tener esta claridad, pues lo que pasa es que generalmente los recursos son limitados. Si no fuera, pues no sé, creo que ninguno de los billonarios que hay en este momento podría decir, pues yo arranco y le empiezo a disparar a todo.
Ustedes ven de todos modos, así sea Bill Gates, así, o sea, el que sea, finalmente, pues escoge cuáles van a ser sus focos de trabajo y sus intereses y en qué negocio se va a meter. Y eso es porque los recursos son limitados, y uno debe entonces ver dónde va a dedicar sus esfuerzos y sus recursos y donde cree que va a generarle el mayor beneficio y va a poder competir de una manera sostenible en el tiempo. Entonces, eso digamos que creo que ayuda a definir la estrategia. La estrategia es muy importante, pero la estrategia no, digamos, pierde valor o puede ser incluso riesgosa si no está acompañada de una buena ejecución. Y eso es lo que pasa en muchas compañías y aquí hay una estadística del 99 en el que decían que el 70% de los fracasos no vienen por una mala estrategia, sino por una mala ejecución. Uno puede plantearse, hay una combinación en esa matriz en la que dice, ok, tengo una buena estrategia, una buena formulación, y qué pasa si tengo una buena o una mala ejecución. Entonces, si ven, bueno, arranco con una mala estrategia, una mala formulación de la estrategia y tengo una mala ejecución, eso es un fracaso desde el inicio. ¿De acuerdo? Si yo tengo una muy buena estrategia, pero tengo una mala ejecución, termino perdiendo oportunidades, porque la estrategia estaba buena, supe cómo competir, tenía claro mi paso a paso que estaba mencionando ahorita, pero al final no supe ejecutar o no soy bueno ejecutando, pues pierdo oportunidades. Lo otro es cuando la estrategia es mala y soy bueno ejecutando. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar una mala estrategia y aumento el riesgo, como se ve ahí en la matriz. Y finalmente, pues el objetivo es poder tener una buena estrategia y una buena ejecución. Esa es la única forma en que finalmente se genera valor y se maximiza el valor de los accionistas. Entonces, eso para recalcarles que la estrategia es muy importante y hay que definirla bien. No, ahorita vamos a hablar de quién define la estrategia, pero lo importante también es asegurar que hay una buena ejecución, y ahí es donde también el tema presupuestal o de presupuestación juega un rol muy importante en esa ejecución. ¿Okay? Ya lo vamos a ver más adelante. Para eso, diferentes autores han definido diferentes modelos para la gestión de la estrategia, para que esa estrategia no se quede simplemente en la cabeza de los 5 o 10 que la definieron, digamos la alta gerencia, los dueños, definieron una estrategia, y si no se asegura que hay un modelo para asegurar que se ejecute adecuadamente la estrategia, pues esa estrategia va a ser una estrategia fallida, que al final pues va a terminar generándole pérdidas a los dueños del negocio. Aquí les estoy planteando un modelo que es el que, por ejemplo, en Manzarobar usamos, que viene pues de Kaplan y Norton, que es el modelo de gestión de la estrategia, con 6 pasos claves. No sé si vamos a alcanzar a llegar a a cubrir todos los 6, pero para mí va a ser importante que lleguemos, aunque sea hasta el 4. El primer paso es formular la estrategia, que ya veíamos un poquito de qué se trata, pero vamos a profundizar. No es solamente definir una misión y una visión. Vemos que la estrategia implica otras definiciones, otros lineamientos. Generalmente, esa estrategia, esos lineamientos que salen de los dueños tienden a ser muy, tal vez, superficiales o muy escuetos, y entonces hay que traducir esa estrategia en unos objetivos más concretos, en unos indicadores, en unos planes y en unos proyectos concretos. Eso es lo que se llama aquí traducir la estrategia. Y para eso hay diferentes herramientas. Una de las más comunes y la que, digamos, usamos también en Manzarobar es el Balance Scorecard, o el tablero balanceado de gestión, como se conoce en español también, que es una herramienta que permite precisamente aterrizar esos lineamientos que dan los dueños de la compañía en un mapa estratégico que contiene los objetivos claves de la compañía, pero esos objetivos simplemente escritos pues no dicen mucho, entonces hay que poder definirle a cada objetivo unos indicadores de gestión que permitan monitorear si yo estoy yendo en el camino correcto a cumplir esos objetivos. Pero también tener los objetivos simplemente sin tener claro qué debo hacer para lograr los objetivos, pues tampoco es suficiente. Entonces, el Balance Scorecard también incluye que se definan unas iniciativas o proyectos estratégicos que van a ser los que van a apalancar de mayor forma el cumplimiento de la estrategia, o que me van a permitir cerrar alguna brecha donde yo tenga identificado que hay una brecha para lograr ese objetivo. Entonces, la iniciativa va enfocada a cerrar esa brecha. Entonces, esta traducción
es la que permite luego hacer la alineación de la organización. Como les decía, no sirve de mucho que la estrategia la tengan clara a los 5 o 10 que la definieron allá arriba, sino que es importante que la estrategia se baje a toda la organización y que ojalá todos los colaboradores de las compañías conocieran la estrategia de la organización y entiendan además cómo desde su función o desde el área en la que están aportando al cumplimiento de esta estrategia. Eso le da sentido al trabajo que están haciendo y además resulta inspirador y saber que uno está trabajando para lograr un objetivo que al final es mayor y que va a ser el beneficio de toda la compañía. Esa alineación se da de diferentes formas también, hay diferentes herramientas. En el caso nuestro, en el caso de Mansalvar, nosotros hacemos lo que llamamos una campaña del Balance Scorecard, hacemos talleres en los que invitamos a todos los empleados y eso puede ser retante dependiendo del negocio en el que uno esté. Ya sea porque tengo una dispersión geográfica importante, entonces ¿cómo hago para, digamos, si yo tengo operación en Argentina, México, Estados Unidos, y entonces tengo que asegurar que todo el mundo donde esté sepa para dónde va la compañía y entienda cómo aporta a esa estrategia corporativa. También puede ser, en el caso nuestro, es, por ejemplo, la gente que está en campo, la gente que está en Bogotá. Entonces, yo no puedo solamente, aprovechando que está la gente en Bogotá, los cito a una reunión ahí en la sala de juntas y les cuento, sino que yo tengo que ir a campo y asegurarme que también el operador que está allá en el campo yendo a chequear, a monitorear los pozos, entienda por qué su función es importante y cómo afecta los resultados de la compañía. Entonces, por eso es bueno, el Balance Scorecard es una buena herramienta porque facilita contarle la historia a la gente y que ellos vean reflejados su trabajo ahí. Luego viene una fase que es la de la planeación de las operaciones y esa parte, ahí es donde entra mucho el tema de presupuestación. Generalmente, pues, las estrategias se planean a un horizonte mediano a largo plazo. Eso depende mucho, digamos, para algunos el mediano plazo puede ser 3 años y el largo 5, para otros el mediano son 5 y el largo es 10. Eso depende mucho de la compañía y el tipo de negocio en el que esté uno. En el caso de Mansalvar, nosotros hacemos los planes de negocio o el business plan lo hacemos a 5 años. Y generalmente el primer año de ese business plan es el que se convierte en el presupuesto del año siguiente. Nosotros vamos a ver ahorita al final, les voy a contar un poquito del ciclo de planeación de Mansalvar. Y al final entonces, pues si yo definir una estrategia y no logro ya operativizarla, pues volverla a algo que ya es tangible y que se va a volver un plan de acción, pues no voy a lograr que se dé esa ejecución que es clave para los resultados. Entonces, este planear las operaciones implica hacer un business plan, hacer un presupuesto para cada año y asegurar que dentro de ese presupuesto esté alineado con la estrategia, que es lo más importante. Cuando ya hablamos de alineación, seguramente me van a escuchar mucho hablar de alineación durante la charla porque es uno de los elementos más claves. Y una vez se dice, no, ese tema es como una vez habla de los temas soft, ¿no? Como el tema de recursos humanos, entonces dicen, no, son los temas soft de la compañía, eso en realidad no es tan tangible. Y cuando uno tiende a ser más de números y es economista o es contador o es ingeniero, tiende a ver esos temas como muy soft, pero al final la alineación estratégica puede hacer que una compañía termine desviándose completamente de lo que tenía planeado si no hay una adecuada alineación estratégica. Entonces, parte de los que hacemos, digamos, desde mi área es que cuando llegan ideas, además ahorita las compañías están enfocándose mucho en temas de innovación y eso está muy bien. Creo que estamos en una época en que la innovación es clave en todos los sectores y está vinculado un poco con lo que estaba mencionando José Alejandro de mejoramiento continuo, etcétera. Pero yo también tengo que poder asegurar que esas ideas innovadoras que lleguen estén alineadas con la estrategia, si no, digamos, a mí ha pasado, nosotros tenemos un modelo de gestión de innovación en Mansalvar. Entonces, luego seguramente ustedes hablarán de ese tema durante sus cursos. Pero entonces ahí uno lo que hace es que invita a la gente que traiga ideas innovadoras.
y luego pues hay como un comité en el cual se hace como, nosotros le llamamos el comité de bienvenida. Entonces, es la bienvenida a esas ideas y en el que cada uno de los que proponen las ideas pues van y justifican por qué quieren proponer esa idea. Y a mí me invitan a ese comité precisamente porque hay que asegurar que esas ideas estén pegándole a alguno de los objetivos estratégicos que se está planteando la empresa. Entonces, dicen, no, el precio del petróleo está súper caído, entonces, ¿por qué más bien no nos metemos, digamos, por ejemplo, nos metemos a hacer energía eólica? Claro, pues una idea. Entonces, hay que empezar a reflexionar y empezar a revisar qué definieron los socios, que es la estrategia. ¿Nosotros somos una compañía de energía o somos una compañía petrolera? Entonces, lo que seguramente se hizo en el momento de definir la estrategia es que se hizo una renuncia. Entonces, ustedes han visto que hay compañías de energía. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí. Me parece un aviso acá que estaba como un poquito fallando en la conexión. Ok, bueno. Entonces hay compañías muy grandes como Shell, como BP, que son compañías de energía. Y estas compañías, desde luego, están buscando no solamente, no son petroleras, no son gasíferas, son compañías que están buscando generar energía y van a explorar las diferentes fuentes de energía que hayan. Entonces, ustedes ven a Shell y a BP hablando de energía eólica, energía solar, diferentes tipos de energía. Pero hay compañías que son compañías más pequeñas, con recursos limitados, como veíamos, que al final son compañías que se dedican a una fuente de energía. Y es el caso, por ejemplo, de Manzarobar. Entonces, si yo decidiera, o sea, si yo no quiere decir que cuando vaya a una revisión de la estrategia yo no pueda llevar la idea de que vea, la tendencia va hacia este lado, en tema de energías renovables no convencionales, deberíamos de pensar en hacer un piloto en el tema solar, y eso puede pasar, pero una vez se ha definido una estrategia y estamos durante una discusión en un año y viene una idea y dice, ¿por qué no montamos una planta solar en tal parte? La alineación estratégica debe permitir decirle a la persona, mire, la estrategia nuestra es ser los mejores en crudo pesado. Esa es la estrategia de Manzarobar. No podemos desviar recursos y esfuerzos a algo que en ese momento pues, no contamos con los recursos y no sabemos si vamos a poder ser buenos o no en eso porque no tenemos ni siquiera el know-how de eso. ¿Sí? Entonces, y así, entonces podrá llegar al que, ¿por qué no ponemos una venta de empanadas aquí en la entrada al campo? Que entonces nos va a generar unos ingresos adicionales. Pues, desde luego me toca decirle que es una idea muy innovadora, pero la alineación estratégica lo que permite es enfocar esos esfuerzos y esos recursos a lo que verdaderamente creemos que vamos a hacer buenos. Luego vienen dos pasos ahí, que es el punto 5 y el punto 6, en el cual ya es un tema de seguimiento. La estrategia no puede simplemente decirse al principio de año, así vamos a hacer las cosas y así es el presupuesto y entonces háganlo. Sino que hay que asegurar que hay unos momentos de verdad, unos momentos de rendición de cuentas, de revisar si estamos yendo en el camino correcto a cumplir esa estrategia, si nos estamos desviando para corregir y volvernos a meter en el camino. Y cuando se cierra un ciclo digamos, puede ser la vigencia anual o sí, el año fiscal, lo que sea, pues uno hace una revisión y una mirada atrás para ver si efectivamente pudimos hacer una ejecución de la estrategia, qué se debe adaptar o se debe cambiar para que podamos mejorar. Entonces, por eso se vuelve como un ciclo y vuelve a arrancar el tema. Entonces, voy a seguir. Vamos a hablar un poco nuevamente de misión y visión, que es esos dos enunciados estratégicos que les mencionaba. Aquí hay algunos lineamientos de cómo debe ser una misión y visión, y como ven, digamos, hablando de misión, es la que atiende a la respuesta de ¿para qué existo yo como compañía? ¿Cuál es la razón de ser de esta organización? Si uno lee una misión debería poder entender eso, y por eso les decía que en el caso de Manzarobar, pues no es que sea la más clara en ese sentido. Sin embargo, pues debe describir la actividad principal en un sentido amplio, no entrar en mucho detalle, y también como qué se le ofrece a los clientes y a los demás grupos de interés. Debe ser un propósito duradero que distinga a la organización de otras empresas parecidas. Debe perdurar en el tiempo. Entonces, uno no está cambiando la misión de la compañía cada año. Tiene que haber algo realmente importante, tanto a nivel interno como a nivel de entorno, de la parte externa, que haga que la misión deba ajustarse. Hay misiones que llevan siendo las mismas en compañías grandes por más de 50 o 60 años. No han cambiado su misión.
y sirve como marco para futuras decisiones, debe ser sencilla y comprensible. En el caso de la visión responde más a la pregunta de cómo quiero que me reconozcan en el mediano o en el largo plazo. Y eso lo definen pues como lo dijimos antes, los accionistas, ¿no? O sea, cómo queremos que nos vean en el mediano y largo plazo. Debe involucrarse no solamente el interés del accionista, sino además de las otras partes interesadas. Seguramente lo han visto en otros cursos, pero pues uno no trabaja solo, sino que tiene todos unos grupos de interés alrededor del negocio, dentro de los cuales están los proveedores, los empleados, el gobierno, etcétera, que también deben poderse ver en esa misión, en esa visión, en esa misión. Debe haber consistencia entre la misión y la visión y los valores, debe ser concreta y concisa, debe poderse medir, poderse verificar si se alcanzó esa visión. Y eso es una de las formas de las principales causas por las que fallan las visiones, es porque primero no se pone un horizonte claro. Entonces uno no puede poner una visión pues, dentro de 50 años. La visión generalmente sí tiene un horizonte de mediano o largo plazo, pero que puede ser de 5 o 10 años, para que uno luego al final sí pueda decir, mire, cumplí mi visión de 5 años, y la forma de poder decir que cumplí con esa visión de 5 años es poder asegurar que yo puedo medir que llegué a donde quería llegar. Y por otro lado, pues la visión debería poder ser inspiradora y generar movilización de la gente a lograr esos objetivos. Aquí les voy a dar unos ejemplos. Y puse como ejemplo las compañías en las que he trabajado. Desde luego que ya han cambiado algunas misiones y visiones desde que trabajé allá. Pero quiero que me digan qué les parece esas misiones y si se ajustan un poquito a lo que acabamos de ver, como las definiciones, cómo deberían de ser estas definiciones. Denle una leída a estas dos primeras, a la de Bianca y a la de Colombiana Kimberly por papel. Pues, por ejemplo, la de Kimberly, la visión no está, o bueno, no la siento que es como para un año determinado, como la de Bianca. Y la visión se supone que debe estar representada como en el largo plazo, pero pues en un plazo que pueda ser reconocible para las personas que lo leen, ¿no? Como para el año 2000 tanto, o para tal fecha. Entonces, pues, ahí sí siento que le falta como esa. Ok. ¿Quién más comenta? Pues yo creo que no podemos, digamos, compararlas porque la de Avianca es una visión para el 2020 y la otra es una visión general. ¿O no tiene nada que ver? Sí, no, de acuerdo. A mí personalmente me gusta poner menos el año al que uno quiere llegar a esa visión. Esta visión era la visión de Avianca 2020, seguramente la definieron por allá en el 2015, y pues para el 2020 querían verse así. Llegó el coronavirus. Y llegó el coronavirus, sí. Bueno, digamos, a mí me parece que cumplen el tema de ser concretas y concisas. Sin embargo, cuando uno lee la misión, en el caso de Avianca, pues la misión de ellos es conectar. Entonces, claro, lo hacen en un sentido muy amplio. Pero si uno le leyera eso, digamos, si no estuviera el loguito arriba y yo leo eso, de pronto pues uno podría pensar en una telefónica o podría pensar en una empresa de buses. Pues al final como que uno no alcanza a entender con la misión cuál es el objetivo. Y la visión, pues ya me parece un poquito más concreta, pero lo que habrá que saber es si ellos tienen completamente claro cómo van a medir que van a ser la compañía preferida. Entonces, desde luego que generalmente se definen indicadores y ellos puede que lo tengan como market share, tengan alguna encuesta de preferencia o alguna revista hace un ranking por preferencias y ese tipo de cosas. Entonces, ellos ya tienen algún indicador que les permita medir qué son la aerolínea preferida en Colombia, la preferida latinoamericana preferida en el mundo. Pero lo importante es que ellos puedan saber cómo van a medir eso. Lo mismo ocurre en el caso de Kimberly. Ser líderes mundiales en todo lo que hacemos es una ambición muy buena,
¿Cómo van a medir que van a ser líderes en todo lo que hacemos? En la misión pareciera que están definiendo qué es lo que hacen, que es mejorar la salud, la higiene y el bienestar de las personas cada día en cada lugar. Pero entonces lo importante es saber cómo van a poder medir que van a alcanzar esa visión y para cuándo está esa visión. Ahí no hay mucha claridad. Volviendo a la de Manzarobar, que les decía, la misión asegurar volúmenes con valor a nuestros accionistas. Volúmenes se refiere a volúmenes de barriles, ¿sí? Y ese término se acuñó el término de volúmenes con valor a raíz de la caída de precios que hubo entre 2014 y 2015. Y entonces dijimos que no nos interesa producir más si sabemos que el precio está tan bajo que por cada barril que produzcamos lo vamos a poder vender por menos de lo que me costó extraerlo. Yo tengo que asegurar que los barriles que pueda traer a la superficie sean barriles que me puedan al menos generar algo de utilidad. Entonces, por eso quedó volúmenes con valor. Pero si eso uno no conoce la historia, pues uno lee eso y no lo va a entender. Lo otro es que habla, eso es para los accionistas. El otro tema es el del reemplazo de reservas. El reemplazo de reservas es que también solamente lo entendería de pronto algunas personas que estén familiarizadas con el sector de hidrocarburos. Pues lo que busca las compañías es que cuando uno hace un descubrimiento, en ese yacimiento se cuantifican un cierto volumen de reservas. ¿Tal? Es como tener la cuenta en el banco. Yo ya tengo ahí una cuenta y tengo unos ahorros. Entonces, por eso es que, digamos, yo sé que un campo puede, cuando yo voy a hacer un nuevo negocio, yo que trabajo en la parte de nuevos negocios, voy a comprar un campo a otra compañía, yo voy a valorar cuánto tiene de reservas, eso lo certifica un tercero, y yo le pongo un valor a esas reservas. Y con eso le puedo hacer una oferta a esa persona por unos barriles que ni siquiera se han sacado, sino que uno estima que están allá en el subsuelo. Y lo que pasa es que a medida que uno empieza a producir, pues es como que voy sacando la plata de la cuenta de ahorros. Entonces empiezo a sacarla, a producir, y entonces cada que traigo esos barriles a la superficie, los vendo y esas reservas que tengo en el subsuelo, pues se van agotando. Entonces, lo único que puede garantizar la sostenibilidad de las compañías es, ya sea, incorporar barriles a través de una manera orgánica o de una manera inorgánica. Orgánica es buscando dentro del área que yo tengo si hay otros yacimientos. Entonces hago una exploración dentro de los activos que yo ya tengo. O adquiriendo nuevos activos, donde voy a ir a explorar y voy a poder descubrir nuevas reservas, y así entonces voy reemplazando reservas. ¿Por qué se llama reemplazando? Porque estoy reemplazando las que me estoy consumiendo. Y las compañías del sector petrolero, pues que tienen futuro, son aquellas que tienen una tasa de reemplazo de reservas superior a 1. Es decir, que por cada barril que produzco, traigo 1 o más barriles de reservas a través de nuevos activos o de exploración. El otro tema es el tema de tecnologías de recobro mejorado. Les he explicado ahorita que nosotros trabajamos con crudo pesado y que uno de nuestros principales fuertes es el conocimiento y la experiencia en la aplicación de esas tecnologías de recobro mejorado en el país, en Colombia. Somos de las pocas compañías que lo han venido haciendo de una manera exitosa. Y luego ahí habla de asegurar valor a los grupos de interés a través de la excelencia operacional, que es un término también bastante utilizado en la industria, que hace referencia a la excelencia operacional, a la forma como se extraen los barriles. Excelencia operacional incluye términos ambientales, sociales, de una manera sostenible. Y la visión, ser líderes en América Latina en la explotación de activos de hidrocarburos convencionales por medio de tecnologías de vanguardia y la construcción de desarrollo sostenible. Aquí, pues digamos que está definida una región, está definido un tipo de activo, de hidrocarburo, que es hidrocarburos convencionales. Hay no convencionales, como son el tema del Shell, que han escuchado el Shell Oil y el Shell Gas de Estados Unidos, que son los que generalmente requieren tecnologías como el fracking para extraerlos. Nosotros no estaríamos no está dentro de nuestra visión participar de esto, sino enfocados en los hidrocarburos convencionales. Y tecnologías de vanguardia, pues hablando de tecnologías de recobro. Yo creo que ya explicándola uno la entiende, pero seguramente no es muy clara y muy concisa. ¿O qué opinan ustedes?
Yo tengo una pregunta, pero primero tú, José. Es diferente. No, pues yo sea, pienso que aquí lo que la empresa apunta es como a diferenciación, ¿no? ¿apunta qué, perdón? A diferenciación, o sea, por medio Sí. de las estrategias genéricas del control. Hay tres, ¿no? Que es el costo, diferenciación y respuesta. Yo pienso que vamos a enfocar como a diferenciación. Sí, ahí habla de diferenciación y habla de crecimiento. Ajá. La parte de crecimiento está reflejada en el tema de reemplazo de reservas. ¿Sí? De que tengo que asegurarle valor reemplazando reservas. Cuando las compañías empiezan a reemplazar reservas, empiezan a crecer. ¿Sí? Eso, digamos, está un poco implícito ahí, pero sí, es crecimiento y diferenciación. Bueno, y aquí había traído otra que es la de Ecopetrol, como para, bueno, de una manera más como comparativa. Pero creo que por términos de tiempo estamos muy colgados, entonces voy a... Parte de otra compañera. Ah, sí, había otra pregunta, sí. Pero pues no es, bueno, bueno, la voy a hacer. Eh, Ahorita que estaba pensando, digamos, de lo que estamos hablando de la estrategia, em, es diferente, digamos, para una fábrica que produce, digamos, y digamos, al hacer su estrategia, pues para planear, pues ellos van a decir, bueno, vamos a producir no sé cuántas unidades. Pero en este caso, donde, digamos, un pozo tiene lo que tiene, pues porque no pueden haber más, porque no se crea digamos, el petróleo, como tú lo dices. Y teniendo en cuenta, digamos, que el precio no es una variable que ustedes manejan, ¿cómo hacen ahí como para planear esa estrategia, o sea, esa estrategia de la que tú hablas, con respecto a la venta y eso? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, te entiendo. Oye, buena pregunta. Efectivamente, eso pasa con, digamos, con los commodities. Por eso decía que depende mucho del negocio en el que uno está. El petróleo es un commodity y, como tú dices, el precio lo fija más el mercado. Nosotros no tenemos una mayor injerencia sobre el precio. Sin embargo, sí tenemos cómo asegurar de ese precio al que se puede vender el barril cuánto me puede quedar. Y también tengo una injerencia importante sobre el volumen. Puede que no se pueda producir, como tú dices, en la fábrica, pero al final sí puedo determinar cómo puedo extraer de una manera más rápida, o si no necesito que sea rápida, sino rentable, porque el precio está muy bajo. Pero yo puedo definir estrategias para aumentar mi recobro, aumentar mi producción, bajar mis costos, mejorar mi margen con respecto al precio del barril estándar. Digamos, como ustedes saben, hay unos marcadores de precios del petróleo, el Brent, el WTI, que seguramente lo han escuchado, pero generalmente las compañías no reciben ese precio cuando venden su barril, sino que uno tiene unos descuentos que hay tanto de transporte como de comisión portuaria, etcétera, etcétera, y por descuentos de calidad también se penaliza los crudos. Entonces, al final uno tiene mucho que gestionar para poder llegar a asegurar una rentabilidad, a pesar de que no tenga un control específico del precio, porque el precio lo fija el mercado. Entonces, pues digamos que el mensaje, para responder tu pregunta, es que sí, dependiendo mucho del negocio en el que uno esté, pues la estrategia va a variar mucho y las variables que uno puede afectar para alcanzar esas metas son diferentes. Bueno, voy a ir siguiendo, porque Gracias. el tiempo sé que se está agotando y estoy un poquito quedado en la presentación. Tenemos el tema de valores corporativos. Ese tema también creo que lo maneja la gente muy como un tema soft, pero sí es muy importante. Y lo importante de los valores corporativos es que uno con los objetivos, con la misión y la visión, termina definiendo el qué, ¿no? El qué es lo que quiero lograr, pero con los valores corporativos se define el cómo, que es muy importante. No solamente, o sea, a mí no me interesa ser el mejor del mercado si tengo que hacer cosas ilegales para poder ser el mejor del mercado, o si tengo que irme pues por las ramas o para poder llegar, o tener que hacer cosas que no son éticas para poder llegar. Entonces, al final, por eso es que las compañías generan estas como reglas de la casa. Yo lo llamo así porque son
Al final, pues en la casa de ustedes, no sé si ustedes vivan con sus papás o no, pero ¿quién define las reglas de la casa? Los papás, generalmente. Y esos son los, pues, los dueños de las compañías. Entonces, los dueños de las compañías son los que deben definir cómo quiero y qué quiero exigirle a la gente, cómo quiero que la gente se comporte en mi compañía para lograr esos objetivos. Entonces, pues las compañías definen diferentes objetivos, diferentes valores, perdón, pero lo importante no es solamente definirlos, sino asegurar que son interiorizados por las personas y efectivamente se viven esos valores. ¿Sí? Entonces, uno muchas veces cree que esos valores son como casi que súper estándar y hay compañías que hacen copy-paste de esos valores y entonces, no, eso siempre es compromiso, responsabilidad, honestidad, pero al final no debería ser así. O sea, es un tema que es bastante relevante y dependiendo del negocio en el que uno esté van a cambiar. Por ejemplo, en el caso de Manzarobar, no me voy a enfocar, pues, tenemos 7 valores corporativos, pero no voy a ir sobre cada uno de ellos. Pero quiero mencionarles 2 que son muy particulares de Manzarobar, que seguramente no los van a encontrar muy fácil en otras compañías. Son los 2 últimos. El primero es el gobierno corporativo. Y en ellos lo decidieron llamar gobierno corporativo, a pesar de que no es un valor como tal, pero para estos señores chinos e indios, pues resulta muy importante, dado que están al otro lado del mundo, tratando de manejar una compañía petrolera, que nosotros desde acá, pues tengamos un adecuado manejo de los requisitos legales y éticos y que les estemos reportando a ellos con exactitud y sinceridad. Ellos decidieron meterlo como un valor corporativo, porque para ellos manejar eso a control remoto no es fácil y deben poder asegurar que se cumple con un adecuado gobierno corporativo en Manzarobar. ¿Eso no se resume como transparencia? Se puede poner como transparencia. Hay compañías que lo escriben así y puede ser así. Ellos simplemente le pusieron otro nombre. Y es bueno que no solamente se ponga la palabra, sino como qué significa esa palabra o ese valor para la compañía. Porque cuando se define solamente confianza o trabajo en equipo, pues yo puedo entender trabajo en equipo como el trabajo en equipo de la universidad. Yo no sé, en mi época el trabajo en equipo de la universidad era que uno se reunía y decía, voy a hacer esta parte, voy a hacer esta parte, voy a hacer esta parte, lo juntamos y ya quedó el trabajo en equipo, o sea, quedó el trabajo hecho en equipo. Ese no es el trabajo en equipo del cual hablamos aquí en Manzarobar, sino que dada la diversidad que hay en la compañía, tanto de género como de orígenes, digamos, de países, de formación, la idea es poder trabajar de una manera que haya una interacción adecuada entre todas esa diferente mezcla de personal para poder encontrar la mejor solución a los problemas. Ese es el trabajo en equipo para Manzarobar. Muy diferente del trabajo en equipo que les acabo de describir primero. Entonces, por eso es bueno que los valores se describan y qué significan esos valores para la compañía. Y en el caso del cuidado, la industria petrolera en general pues, es pionera en términos de salud y de seguridad industrial y es un tema que es muy importante en las operaciones. Ya que las operaciones petroleras tienden a ser riesgosas, pues lo que ellos están invitando ahí a la gente es que sea muy cuidadosa y que no solamente se cuide uno, sino también a su vecino y a todos los demás grupos de interés. Entonces, ese es otro valor que es importante y está muy relacionado con el negocio. Entonces, es la forma como ellos quieren que se logren los objetivos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de valores corporativos? Bueno, luego viene la parte de identificación del negocio, que es importante. Ya hemos hablado un poquito de esto, o sea que no me voy a profundizar mucho, pero sí es importante mencionar que independiente del tamaño del negocio y si ustedes quieren ser emprendedores y quieren arrancar un negocio, es importante hacer este ejercicio estratégico. Es importante entender en la cancha que uno va a jugar, con quiénes va a jugar, en qué me voy a enfocar y a dónde voy a destinar mis recursos. Entonces ahí viene el tema de renuncias estratégicas. Recuerden que hay recursos y competencias limitadas. Entonces, tengo que poder renunciar y pues, uno podría estar tentado, como les decía, que Manzarobar es una compañía de energía y entonces pongámonos a hacer molinos de viento en La Guajira y hagamos energía eólica. Pero al final, pues hay unos recursos limitados y tengo que renunciar a eso. Renuncio a eso, entonces tengo que, la estrategia permite definir en qué voy a enfocarme y en qué no. Importante eso.
Lo otro es entender el modelo de negocio y en qué parte, digamos, ese modelo de negocio, pues ustedes seguramente, no sé si lo han visto, pero una herramienta buena para definir el modelo de negocio es el Canvas, para que de pronto lo busquen. Entonces ahí le permite identificar a uno, ok, cuáles van a ser mis fuentes de ingreso, quiénes son mis clientes, cómo le voy a llegar a mis clientes, cómo voy a generar valor, cuáles son mis costos, etcétera. Entender bien el modelo de negocio. Entender bien la cadena de valor en la que uno está también, del negocio en el que uno está. Entonces, como les mencionaba ahorita, en el caso del petróleo y gas, pues hay 3 segmentos clave de la cadena de valor: el upstream, el midstream y el downstream. ¿Dónde estoy yo? ¿Me interesaría integrarme hacia adelante o hacia atrás en esa cadena de valor? ¿Qué tan fácil es? ¿Sí? ¿Qué barreras de entrada hay para poder moverse dentro de esos segmentos de la cadena de valor? Ese tipo de cosas. Y eso permite luego de definir lo que pues, en su texto se habla de las unidades estratégicas de negocio, las unidades de negocio. Como ustedes vieron de pronto al comienzo que les presentaba los activos, pues ahí están como diferentes. Nosotros tenemos 3 unidades de negocio principales. La más grande, desde luego, es la de producción de crudo. Tenemos una unidad de negocio de transporte de crudo, que es la que está atada al oleoducto. Y tenemos otra unidad de negocio que es la del equipo pesado, porque esos equipos pesados no solamente los usamos nosotros para los campos 100% propios, sino que los rentamos a la asociación NARE con Ecopetrol. Entonces también generan unos ingresos. Entonces ahí hay pues, mencionados algunos de los criterios que ustedes seguramente ya leyeron en su libro, de cómo poder identificar los distintos negocios. Pero sí es importante uno poder entender eso y gastarle tiempo a entender el modelo de negocio sobre todo y la cadena de valor, para luego poder identificar uno cuáles son las unidades de negocio a las cuales regularmente después va a tener que hacerle el presupuesto para cada unidad de negocio. Generalmente las compañías que tienen varias unidades de negocio pues tienen un presupuesto consolidado, pero tienen un presupuesto por cada unidad de negocio. ¿Okay? ¿Ahí tienen alguna pregunta? No, ninguna. Todo está bien. Aquí yo les quise mostrar como un poquito de cómo es las fases que tenemos para la revisión de la estrategia en Manzaroa. Esa es una de las funciones que tiene la gerencia que yo tengo a cargo, y es apoyar a los dueños de la compañía. Nosotros directamente como tal no trabajamos con los dueños, sino con una junta directiva local que tienen los dueños. Entonces, digamos, cada uno de los socios pone 2 officers. Entonces, tenemos 4 officers, 2 chinos, o sea, 2 que vienen de Sinopec y 2 que vienen de ONGC. Entonces se van rotando las posiciones de officers después de cierto periodo de tiempo. Entonces en este momento tenemos, por ejemplo, un CEO, un Chief Executive Officer, que es chino, y un CFO, Chief Financial Officer chino. Tenemos un Chief Operating Officer indio y un Chief Technical Officer indio. Entonces entre esos 4 es a los que le reportamos acá y ellos pues reportan a las casas matrices. Entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos primero una primera fase de análisis, y ahí hacemos el análisis tanto interno como externo. Y eso requiere una investigación, eso no es simplemente como que nos sentémonos aquí con mi equipo, mis 2 o 3 analistas que tengo, a echar cabeza a ver cómo hacemos el DOFA de la empresa, o investiguemos simplemente aquí el periódico a ver qué dice el sector oil and gas. No. Generalmente eso requiere un trabajo. Para el tema de análisis interno, la recomendable es construir el DOFA de una manera participativa, es decir, que no sea solamente uno el que opine, sino que uno trate de armar un grupo interdisciplinario para tener diferentes puntos de vista, tratar de invitar a terceros que tienen alta relación con la compañía para que también den su opinión de cómo ven a Manzaroa, que no sea solamente una mirada de yo con yo, sino que también de miradas de afuera. Y también hacer entrevistas, sobre todo a las personas pues, a la alta gerencia, entrevistarlos también para poder construir ese DOFA. Y por el lado del entorno, pues hay que mirar diferentes fuentes y entender cuáles son los factores macroeconómicos que afectan la industria, hacia dónde van las tendencias,
para dónde van los accionistas, además, porque no solamente se trata de hacer una estrategia aquí aislada, sino que ver cómo encaja eso dentro de la estrategia de los accionistas. Ese tipo de cosas. Después de que se hace todo ese análisis, se hace digamos, nosotros lo que tratamos de hacer es que cuando llegamos a la sesión de co-construcción con la alta gerencia, generalmente es 1 o 2 días en los que todo el mundo sale de la oficina, nos vamos a un espacio específico para estar enfocados en el tema de estrategia, pues llegamos ya con alguna propuesta de hacia dónde debería dirigirse la estrategia. Entonces, hacemos una identificación de las alternativas estratégicas, hacemos una evaluación de las diferentes alternativas, una preselección de cuál debería ser la estrategia recomendada, pues partiendo de todo este análisis previo que se ha hecho, e incluso llegamos ya con algunas propuestas de cómo ajustar un poco el marco estratégico, si hay necesidad de hacer revisión de misión, visión, o si no de los objetivos o de los KPIs de la compañía, para que finalmente en la fase 3 ya se dé esa sesión de co-construcción en la que la idea es que sea muy participativo y todos podamos llegar a que se definan unos lineamientos claros. Como les mencioné al principio, no necesariamente cada año va a tener que haber un cambio importante en la estrategia. La estrategia, solamente se han habido cambios importantes en el entorno, por ejemplo, este tema del coronavirus. Seguramente eso va a hacer replantear la estrategia de muchas compañías, porque es un cambio muy fuerte externo que implica repensarse. En el caso de cuando cae el precio del petróleo y se ve que va a ser una caída sostenida del precio durante varios años, eso es un cambio externo que implica revisar la estrategia de la compañía. Cuando hay cambios internos también es importante revisarlo, y entonces cambios internos importantes es que pueda haber un nuevo socio, cambios en las participaciones, sí, o sea, hubo un recorte personal grandísimo, entonces tengo que replantearme la estrategia porque tengo que hacer lo mismo pero con menos gente. Ese tipo de cosas implican revisar la estrategia de una manera profunda. Como pueden haber años en que como no ha habido cambios importantes de entorno ni a nivel interno, simplemente se ratifica la estrategia. ¿Sí? Entonces no van a haber cambios sustanciales ni de objetivos, ni de indicadores, etc. ¿Okay? Bueno. Siguiendo aquí voy a empezar, ya les mencioné un poco esto por encima, entonces para poder hacer el análisis es importante hacer el análisis de entorno, de externo. Cuando hablamos del DOFA, creo que todos estamos familiarizados con el término, pues ahí hay 4 elementos, entonces uno debe estar seguro que cuando habla de DOFA revisa el tema de oportunidades y amenazas, aquí cuando habla de análisis del entorno, y el de debilidades y fortalezas es un análisis interno. Entonces, el DOFA reúne esos dos elementos, tanto análisis interno como análisis externo. Pero entonces, debilidades y fortalezas es de la compañía y oportunidades y amenazas es de lo que me rodea como compañía. Entonces, en estos análisis de industria es importante entender cuáles son las variables claves del negocio, la volatilidad, por ejemplo, en el caso del petróleo, pues el precio del petróleo es una de esas variables claves del negocio y poder entender cómo es su volatilidad. Debe poderse entender con quién estoy compitiendo, cuáles son las tendencias globales y locales, no siempre son las mismas. Debe poder ponerse mucha atención a la regulación del sector, como les mencionaba antes, ya que puede cambiar el rumbo del sector, las reglas de juego. También debe revisarse los grupos de interés. No cree que a veces uno de pronto le quita valor a todo el tema de grupos de interés, pero pueden afectar incluso la continuidad operacional. En el caso del sector petrolero, un bloqueo de las comunidades o un paro de los trabajadores, pues afecta directamente la continuidad operacional, implica una pérdida de barriles importante y una pérdida económica importante para la compañía. Entonces uno debe poder trabajar conjuntamente con esos grupos de interés de una manera adecuada en la que haya un beneficio compartido. Analizar el número de competidores, la madurez del sector en el que estamos, qué tan atractivo es. Ahí menciono algunas herramientas importantes o útiles para este ejercicio. Uno es el de las 5 fuerzas de Porter, que no sé si lo conocen, pero es un ejercicio bien interesante para analizar qué tan interesante es entrar o mantenerse en un sector. Y dentro del DOFA, el tema de oportunidades y amenazas. Aquí les traje de ejemplo algunas grafiquitas de ese tipo de información que analizamos nosotros cuando hacemos el análisis de entorno. Entonces, este es un
un sector que pues por su madurez y porque además pues hay muchos jugadores grandes involucrados, pues tiene mucha información y muchas proyecciones. Luego que, y proyecciones pues de diferentes fuentes, unas más confiables que otras. Entonces aquí, por ejemplo, vemos proyecciones al 2030, al 2040, tanto de la demanda de petróleo, el precio del petróleo, el consumo de energía, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes que van a ser las fuentes de las cuales se va a consumir energía en los próximos años? Entonces uno va viendo ahí tendencias, por ejemplo, que el petróleo va a ir perdiendo de relevancia dentro de la matriz energética, y van a ir ganando otras fuentes como las renovables, el gas va a tener más duración que el petróleo, ese tipo de cosas. También ve uno, por ejemplo, el tema que les mencionaba ahorita de reservas sobre producción. Esto indica, digamos, ese indicador, seguramente ustedes lo han escuchado para Colombia, cuando dicen Colombia tiene 6 años de reservas de petróleo y 10 años de reservas de gas. Es decir, que si continuamos produciendo a la tasa que venimos y no se adicionan reservas o se reemplazan reservas, en 6 años el país ya no va a tener más reservas de petróleo y va a tener que va a tener que importar hidrocarburos, como lo hizo hace muchos años. Es lo mismo en el caso del gas. Entonces, aquí, digamos, se muestra, por ejemplo, esa gráfica, y hay que analizarla porque puede representar una oportunidad para una compañía, para otros es un riesgo. Luego ven también ahí como algunas medidas que ha venido tomando el gobierno para incentivar la exploración en el país. Entonces también hay que estar enterado de qué está ofreciendo el gobierno, cómo se puede aprovechar, y eso todo se debe poder modelar económicamente. Todas esas medidas que se toman generalmente afectan también los presupuestos, porque entonces esos incentivos pueden ser incentivos en temas tributarios, entonces debo poderlo reflejar en el presupuesto, u otro tipo de incentivos que también tienen un impacto económico. En cuanto al tema de competencia, pues a pesar de que yo hace rato no estoy en temas de consumo masivo o en aerolíneas, pues digamos el tema de competencia como tal en el sector petrolero es muy diferente a como es el tema de competencias en el consumo masivo. Sin embargo, sí es importante uno poder responder esas preguntas que están aquí. Es ¿qué me diferencia de la competencia? Si esa diferencia que yo tengo es sostenible en el tiempo, y si yo tengo las capacidades necesarias para poder competir en el mercado y cómo está cambiando el mercado. Entonces, esas son unas preguntas claves que uno debe poder entender de su negocio y estar analizando de una manera sistemática. No es solamente el comienzo del negocio, hago esto y ya luego se me olvida, sino que los negocios son dinámicos y desde luego hay que estar revisando el tema de competencia de una manera sistemática. Bueno, en cuanto al análisis interno, yo ya les mencioné algunas de las cosas que hacemos en Manzarobar. Es muy importante, es como una foto que uno toma del negocio en un momento. Y esa foto permite entender uno dónde tiene sus debilidades y sus fortalezas, y va a poder identificar qué brechas hay que cerrar para poder competir de una mejor forma o generar mayor valor, etc. Entonces, ese análisis debe hacerse de una manera muy concienzuda e idealmente participativa, como les comenté anteriormente. El punto de vista de externos que les mencionaba que es importante, se puede obtener de diferentes formas. Encuestas, digamos, hay compañías que se especializan en hacer encuestas de reputación. Hay encuestas del ambiente laboral también que son importantes porque te dicen un poco qué están pensando los empleados de la compañía, cómo se sienten. Cuando hay incertidumbre, se ve reflejado en esas encuestas. Y al final, pues, estos elementos son claves para poder definir la estrategia y sobre qué puedo apalancar mi estrategia. Este es un ejemplo, pues, digamos, no vamos a entrar a mirarlo, pero pues para mostrarles cómo hacemos el DOFA en Manzarobar. Entonces definimos fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Entonces, como les decía, recuerden que las fortalezas y las debilidades, o sea, lo que está en el costado izquierdo, es un análisis interno, y las oportunidades y las amenazas es viendo qué hay afuera, que puede ser una oportunidad que podríamos aprovechar, o qué amenazas estoy percibiendo que pueden llegar a ocurrir y que pueden afectar al negocio. Esas son las amenazas. ¿Okay?
Bueno, estoy acá luego ya en la parte de definición de la dirección estratégica. Cuando ya uno tiene toda esa información, entonces empieza ya a mirar, como lo mencionaron ahorita, hay algunas estrategias que son genéricas y uno pueda, digamos, guiarse por esas. Aquí, por ejemplo, vemos unas que son genéricas, que hablan de expansión, estabilidad. Retrenchment es como de salida, casi, y hay una posible combinación también que puede ser simultánea, secuencial de esas diferentes estrategias. Entonces, estrategias de expansión, por ejemplo, está la concentración, la integración que veíamos ahorita, que puede ser vertical o horizontal, la diversificación o la cooperación con otras compañías. La estabilidad, así uno crea, también es una estrategia. Y entonces, hay momentos en que no conviene crecer y se está esperando que ya sea, ocurran algunas cosas, como que se acaben algunos contratos o como que el mercado se estabilice por, digamos, situaciones graves. Entonces, esa estrategia puede ser importante porque estaba enfocada en no hacer cambios importantes, no crecer y enfocarse más en un tema de rentabilidad, por ejemplo. Y hay estrategias de salida, que también hay, cuando las compañías ya sea han cumplido un ciclo o son compañías que están muy proyectizadas y los proyectos se están acabando, o llegó un momento en que ya la liquidez, o sea, la caja ya no dio para más, entonces debe iniciarse un proceso de liquidación. Entonces, esas estrategias también hacen parte de las genéricas y que hay que tener en cuenta. Uno no siempre debe pensar que la estrategia de las compañías debe ser de crecimiento o de diversificación. Hay momentos en que las compañías y los dueños de las compañías deben tomar decisiones como que una estrategia es la de, ya sea un turnaround, que cuando hablamos de turnaround es porque sí se está buscando que la compañía sobreviva, pero debe hacerse una reestructuración importante para poder que la compañía sobreviva. Un tema de desinversión, y es, ok, ya vendo ya sea algunas unidades de negocio o vendo la compañía completa, o liquidación, pues que ya es básicamente terminar con la compañía. Entonces, cuando uno empieza a analizar todo eso, pues ve, entendiendo qué está pasando en el entorno, entendiendo cuáles son, hacia dónde quieren ir los accionistas, cuál es la misión, la visión, el momento de la compañía, pues puede ir definiendo cuál es la mejor estrategia hacia adelante para el mediano plazo de la compañía. Y esas discusiones pues se llevan a esas sesiones de co-construcción que les mencionaba ahorita, para que al final sean los dueños de la compañía o la alta gerencia la que den unos lineamientos, se conviertan en la estrategia corporativa y luego se puede hacer esa traducción de la estrategia a través del Balance Scorecard, por ejemplo. Ahí mencionado otro tema que es que generalmente las estrategias pueden ser mutuamente excluyentes, pero también puede haber una combinación. Es decir, generalmente uno no hace pues expansión y salida. Pues no, ahí verdaderamente son mutuamente excluyentes. Pero sí puede pasar que, dependiendo de las unidades de negocio, en alguna yo decida un tema de estabilidad, mientras que en otra unidad de negocio decido crecer. Entonces ahí puede haber una combinación secuencial. Una pregunta. Bueno, eso es más o menos ya del resto de lo que hemos hablado. Luego viene ya el tema de planes de acción. Entonces, cuando uno, como les decía, muchas veces lo que sale de esas sesiones de revisión de la estrategia, pues termina siendo muy general, ¿no? Unos lineamientos muy generales. Entonces, cuando ya se aplica el Balance Scorecard o la metodología que se use para aterrizar un poco más la estrategia en la compañía en la que uno esté, entonces ya se entra a definir un plan de acción más concreto y definir cuáles son esos proyectos que van a apalancar el cumplimiento de la estrategia. Ahorita voy a mostrar una un ejemplo. pregunta. ¿Sí? Creo que José tiene una pregunta, levantó aquí la mano. Ok. Yo tengo una pregunta, ¿me escuchan? ¿Me escuchas? Sí. Por ejemplo, ahorita con lo que hablabas, por lo menos de una de las estrategias es cómo la empresa actualmente con la afección del COVID-19, cómo se han podido adaptar al cambio y pues generar como esos mecanismos de respuesta para responder a estos efectos, por ejemplo, con la caída del petróleo, el contrato monetario. ¿Cómo se han podido ajustar
esta situación. La verdad es que no escuché muy bien la pregunta, no sé si de pronto alguien me la puede repetir más durito. Juan. Pensaba que era solo yo porque no la escuchaba muy bien. Habla un poquito más duro, José. ¿Me escuchan ahí? Sí, mejor. La pregunta que yo estaba haciendo era, pues ya que estamos hablando de, aquí de las estrategias, me llamó mucho la parte de adaptación al cambio. Entonces, con la afección que ha tenido el COVID-19 a nivel mundial, ¿cómo han establecido, Manzanoar, cómo ha establecido mecanismos de respuesta para responder a esos cambios en cuanto a la caída del petróleo, en este caso particular? Ok, te entiendo, buena pregunta. Cuando ocurren shocks como estos, que afectan, pues, digamos, por un lado el precio del petróleo. El precio del petróleo pues tuvo una caída, digamos, atípica este año. No solamente fue por el tema del COVID-19, sino que también se dio una guerra de precios a nivel de la OPEC Plus, digamos, entre Arabia Saudita y Rusia. Y pues coincidieron las dos cosas. Hubo primero una guerra de precios, ellos no se ponen de acuerdo en el tema de recorte de producción, dicen que van a dejar a producir a su máxima capacidad y un mes después se da todo ese tema de la cierre de las economías a raíz del COVID-19. Entonces, estos cambios tan importantes y esa caída que se dio del precio en cuestión de un mes, implica una revisión del plan de negocios y más puntualmente el presupuesto del año en curso y generalmente, digamos, dependiendo del negocio, un año más. Digamos, tuvimos que correr, hacer una revisión de todo el presupuesto, hacer unas proyecciones de precios actualizadas, apoyándonos en diferentes fuentes de información, hablar con cada una de las áreas y buscar optimizaciones de presupuesto para cada una de las áreas para el año en curso, verdaderamente priorizar y pedirles a las áreas que revisaran qué era estrictamente necesario, qué era mandatorio, que hay cosas que son mandatorias por ley, y qué cosas definitivamente se podrían aplazar o cancelar. Entonces, en el caso de Manzanoar, pues algunos proyectos se aplazaron para el año 2021, otras actividades ya puntuales sí se cancelan, si en realidad no son esenciales, y se hizo un nuevo presupuesto prácticamente. Entonces, pues se logró un ahorro alrededor de unos 42 millones de dólares en el presupuesto anual, que es más o menos equivalente como al 18% de reducción del presupuesto de OPEX de la compañía. En el caso del CAPEX hubo una reducción, pero sin embargo no teníamos un presupuesto de CAPEX muy alto para este año, entonces pues no, fue menor. Y toca adaptarse rápidamente y empezar cuando cambia el presupuesto, pues esto implica cambios a todo nivel. O sea, no es solamente, pues ahorita que vamos a dejar hacer esas actividades, sino que tocó revisar tasa de cambio, por ejemplo. Entonces ustedes vieron que la tasa de cambio se dispara y entonces se había hecho el presupuesto con una tasa de cambio originalmente de 3.200. Y pues ahorita tocó actualizarla, se hizo con 3.800. Y pues eso implica también cambios, por ejemplo, en los ERPs, en los sistemas de planeación de recursos, digamos. En el caso de Manzanoar, pues cuenta con SAP. Entonces, todo el cambio de presupuesto en SAP, a nueva tasa de cambio, con nuevos presupuestos, etcétera, para poder hacer monitoreo y un seguimiento a que se cumpla ese nuevo presupuesto y podamos pasar el año en negro y no en rojo, como se veía que podía afectarse la caja del negocio. Esto seguramente lo tenemos que hacer todas las compañías, no solamente del sector petrolero, sino prácticamente todos los sectores, porque pues finalmente el flujo de caja sí es la que determina la salud financiera de las compañías y las que hacen que se quiebren o se salven las compañías. Y el flujo de caja proyectado de la compañía, si continuábamos como veníamos, con el nivel de precios que se tenía, pues estaba dando una pérdida al final del año. Entonces se tocó hacer los ajustes para poder llegar a un flujo de caja que al menos terminara en negro. Ya, y de pronto ustedes han pensado, pues, con esta situación para el próximo año, qué estrategias o qué toma de decisiones tienen como una vez preparada. ¿Tienen algo? Sí, sin embargo,
como te digo, depende mucho de cada sector. En el caso del sector petrolero, pues lo que se prevé es que para el próximo año ya el precio va a estar nuevamente, seguramente por alrededor del promedio del año, está hablando la mayoría de las agencias entre 45 y 48 dólares por barril. No es demasiado bueno, pero ya es un precio que permite que la gran mayoría de las compañías del sector puedan entregar un margen positivo y un flujo de caja positivo. Entonces, las medidas se han tomado principalmente para este año y no se ha hecho un cambio sustancial en cuanto a actividades para el próximo año, dado que la proyección de precios actualmente da para que el negocio siga siendo rentable. Habrán compañías que definitivamente les cambió su modelo y que saben que, digamos, como en el caso de las aerolíneas, no sé, de los gimnasios y todas esas compañías que efectivamente se han afectado muchísimo por este tema, que tienen que replantearse todo su modelo de negocio e incluso la forma como van a llegar a sus clientes, si van a diversificar, etc. En el caso del sector petrolero es un tema más de precio, porque al final la demanda como tal, pues, la demanda termina afectando el precio, pero la demanda se va a empezar a recuperar seguramente en este segundo semestre del año. Gracias. Qué pena, yo tengo una pregunta. Es como relacionado con lo que dijiste actualmente acerca de cómo están, pues cómo se han modificado las finanzas con respecto al COVID. Y quisiera saber una cosa, o sea, como te dije al principio, como tú decías al principio, fue bastante importante la aclaración pues la diferenciación que tú tuviste para aclarar que hay empresas de energía y hay otras que son petroleras, como eso o me imagino que móvil también debe ser en ese mismo estilo. Entonces quisiera saber, por ejemplo, con empresas netamente petroleras, toda la popularidad que ha tomado las energías alternativas, por ejemplo, lo que está haciendo Celsia, la innovación que está sacando Tesla, ¿en algún punto ha llegado a afectar sus finanzas, sus ingresos? O sea, en pocas palabras, la competencia ha sido importante en los últimos años, ha hecho que ustedes por lo menos ya tengan una seria competencia con alguna de estas energías alternativas, o todavía siguen por debajo de las energías con base en el petróleo. Okay. Buena pregunta. La respuesta en este momento sería no. Digamos, no sé si de pronto vale la pena incluso que veamos esta gráfica, que la puse como ejemplo, pero es una gráfica real. Digamos. La matriz energética está muy concentrada todavía en combustibles fósiles. Y las energías renovables, que desde luego pues cada vez van tomando más fuerza y van a afectar sobre todo inicialmente el sector transporte, se prevé que van a ir creciendo, pero de una forma muy paulatina. Y además va a ir, digamos, casi que por países, ¿no? Los países desarrollados de alguna forma van a empezar ya a implementar un poco más en tema de transporte, generación de energías renovables para la industria. Pero lo que se prevé en el sector petrolero es que el consumo del petróleo va a continuar subiendo por los próximos 20 años y va a llegar a alcanzar su pico de consumo dentro de 20 años. Estamos hablando más o menos del 2040, entre 15 y 20 años. Pero en realidad 2035, dentro de 15 años. Y después de ahí va a empezar a descender. Y pues lo mismo el gas. Y la razón es porque la entrada de estas nuevas tecnologías que van a poder, digamos, aprovechar las energías renovables, no va a ser tan fuerte como, no sé, como la entrada del televisor, en la que de un momento a otro se puede replicar fácilmente y es un aparato que puede cada uno poner en su casa. El tema de la energía, digamos, pasar la energía solar y la energía eólica, por ejemplo, la entrada tan lenta hasta ahora ha sido por el tema de costos. Al final, pues todo depende de los costos. Entonces, lo que ha pasado es que durante la última década,
los costos de la energía solar y eólica ha venido bajando de una manera importante y ya casi que está a un nivel que puede ser competitivo con alguna de las otras fuentes de generación. Entonces, ya ahorita va a empezar seguramente a haber un poquito más de consumo de ese tipo de energías. Pero antes, digamos, hasta este año, casi, si ustedes ven, no había habido ninguna, este año fue el primer año que hubo una subasta en este país de energías renovables no convencionales. Primer año. Y en realidad no hubo tampoco una demanda importante. Estamos hablando de pocos megawatts de energía renovable en el país. Y eso es porque todavía aquí en Colombia, por ejemplo, la matriz energética además es muy competitiva y va a ser muy difícil que las energías renovables puedan entrar, porque, pues no sé si ustedes lo saben, pero en el caso no hablando del consumo para, digamos, saben que el sector petrolero pues no solamente depende de un sector, que eso es muy bueno, es decir, el consumo está no solamente enfocado en el tema del transporte. El transporte fue el que más se vio golpeado ahorita con el tema del COVID-19. En realidad, la caída de los 20 millones de barriles diarios que se cayó el petróleo, el 80% de eso, 90% viene del sector transporte, porque pues básicamente el transporte quedó tanto aéreo, terrestre, marítimo, congelado. Sin embargo, el sector petroquímico y los demás, y el sector energético ya de consumo de energía, pues corresponden a ese otro 80% para lo que se usa el petróleo. Entonces, a pesar de que en el transporte seguramente va a empezar a haber el tema de los vehículos eléctricos y va a empezar a darse esa migración y esa transición energética que debe darse, digamos que yo estoy a favor de la transición energética y estoy seguro que se tiene que dar. Pero lo cierto es que no se va a poder dar tan rápido como todos estamos esperando, ni lo ve el sector petrolero como una amenaza del corto o mediano plazo. Es una amenaza del largo plazo, y en largo plazo estamos hablando de por ahí 15 o 20 años. Entonces, pues no sé si eso responde a tu pregunta, pero al final, en este momento, uno no podría decir que hay una competencia de las energías renovables y que estamos perdiendo market share dentro de la matriz energética, porque no está pasando. En ese momento las energías renovables a nivel mundial no representan más del 5% de toda la energía que se consume en el mundo. Okay. ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, bastante. ¿Qué te digo? Mientras respondías, me surgió una pregunta, pero al mismo tiempo me la respondiste cuando dijiste que tú personalmente estabas de acuerdo con la transición. ¿Es un común denominador entre tus compañeros de trabajo ese pensamiento de que, o sea, no estoy diciendo que la extracción y pues la producción, extracción y consumo de petróleo esté mal, sino que pues es un camino que tiene bastantes consecuencias con el medio ambiente? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tus compañeros, tus jefes directos, ¿están conscientes del impacto que están haciendo y aún así lo siguen haciendo? O sea, o simplemente, por ejemplo, comparten ideales, por ejemplo, con, no sé, una figura conocida, Trump, que negó el calentamiento global, dijo que era una mentira. O sea, ¿esa idea las comparten o si están conscientes de las consecuencias del consumo de petróleo? Es que el consumo de petróleo es una necesidad. Sí, es decir, bueno, gracias por la pregunta y es un tema como, en la compañía es como en el país y en cualquier parte, que van a haber los pensamientos divididos, o sea, digamos, y generalmente las personas mayores que han estado en el sector petrolero los últimos 20 o 30 años seguramente pues están un poco más cerrados al tema de las energías renovables y de la transición energética. Pero pues todas las personas, digamos, de la nueva generación y pues digamos jóvenes, somos conscientes del tema, pero también conscientes de que se puede coexistir y que el impacto no es completamente dañino ni al medio ambiente ni a la sociedad, sino que trae beneficios también para la sociedad y en el caso ambiental. Hay tecnologías, digamos, yo tampoco estoy muy a favor del fracking, por ejemplo. Sin embargo, pues si se va a hacer un piloto, como lo aprobó ya el gobierno, es precisamente para, en una pequeña área, probar unos pozos y ver si efectivamente lo que dicen de que es malo
malo y entonces se para de hacer. Para eso es un piloto. Yo no estoy de acuerdo, digamos, necesariamente en que se vaya a masificar, pero si no se puede demostrar científicamente, técnicamente que tiene un impacto negativo, pues entonces hagamos la prueba aquí en Colombia en un espacio cerrado, pequeñito, a ver qué pasa si hacemos 3 o 4 pozos con fracking, a ver qué pasa. Ese es el piloto que está planteando con Ecopetrol y otras compañías. No, pero ese sí puede adoptar las pruebas que han hecho en otros países y simplemente no hacerlo, porque estoy seguro que pruebas han hecho en otros países y se darán cuenta en otros países primero. Entonces, pues, ¿para qué venir a hacer la prueba aquí si ya sabemos? Sí, pero al final los otros países, digamos, cuando vos vas a ver el daño ambiental y la compensación ambiental que se hace en los otros países, pues si fuera completamente dañino, ningún país lo estaría haciendo, porque al final pareciera que el tema de costo-beneficio pareciera ser razonable, el costo ambiental me refiero. Entonces, o sea, es una discusión que seguramente pues, no es el objeto de esa vaina, no vamos a quedarnos ahí, pero sí creo que la mayoría de las personas que están dentro del sector petrolero son conscientes de que se debe dar una transición y que esa transición lo que implica también es que no puede desaparecer el petróleo de la noche a la mañana, porque la transición precisamente implica que debe empezar a haber una migración de donde estamos ahora de combustibles fósiles a otras fuentes de energía renovables, pero ningún país podría dar ese salto de la noche a la mañana. Entonces, por lo cual, seguiremos dependiendo de las fuentes de los combustibles fósiles por un tiempo mientras empieza la migración. Ojalá sea más rápido que tarde. Pero como te digo, y Colombia, por ejemplo, es un país que tiene potencial para energías renovables, tanto eólica como solar. Pero hace falta todavía mucha inversión para que pueda darse esa transición. Y parte de esa inversión va a venir de lo que le deja el petróleo y el gas al país. Porque finalmente, como les decía, este es un sector que contribuye con casi 1/3 de los ingresos de la nación. Entonces, si la nación no tiene cómo fondear esa inversión a esas nuevas energías, pues no va a poderse dar la migración tampoco rápidamente. Entonces, es casi que un ciclo un poco vicioso, pero que debe darse. Entonces, digamos, para responder tu pregunta, sí creo que la gente es consciente, no importa que trabajemos en una compañía petrolera. Nosotros estamos pensando hacer un piloto de energía solar para uno de nuestros campos, solamente para empezar a mirar cómo funciona el tema. Ecopetrol ya lo está haciendo también, ya tiene unas plantas de energía solar en algunos de sus campos. Pero digamos, para poder traer todo el potencial solar que tiene La Guajira, por ejemplo, todavía hace falta las líneas de transmisión. Todavía falta incluso regulación para ver cómo podría uno asegurar que entra la energía de otras fuentes renovables a la línea de transmisión de toda la energía del país. ¿Sí? Entonces, todavía hay mucho que invertir y mucha tela que cortar, mucha regulación que generar, pero yo creo que el país va a mirar allá y tienen un alto potencial para generación de energías renovables. Lo que te mencionaba acerca de la matriz energética de Colombia, lo competitiva que es porque el 70% de la energía que consume el país es hidroeléctrica. Y esa es la fuente de energía hasta ahora más económica que hay en el mundo. Entonces, al tener tantas fuentes hídricas como tenemos aquí en Colombia, entrar a competir con energía generada por plantas hidroeléctricas, ni el petróleo, ni el gas, ni el carbón, ni el viento, ni el sol son todavía más económicas que lo que cuesta generar 1 megawatt de energía eléctrica a través de hidroeléctricas. Entonces va a ser difícil poder también, aunque obviamente eso es una fuente que es renovable, digamos, renovable, aunque no se considera no convencional, pero sí es renovable. Entonces, digamos que poco a poco se va a ir llegando allá. Y creo que hay conciencia de la transición energética, pero hay que ser conscientes también de que eso no se va a dar de la noche a la mañana y que vamos a tener que depender de la producción de crudo y gas, de petróleo y gas, para que se pueda dar la misma transición energética. Listo, bueno, listo, muchas gracias. Voy a terminar aquí ya con la última diapositiva, porque ya sé que he sido súper pasado el tiempo, Juan.
que era el tema de los planes de acción. Estamos hablando aquí de los proyectos claves, que es al final lo que es definir qué debo hacer y cuáles son los proyectos que van a tener la mayor visibilidad de la alta gerencia, porque son los que si los logro ejecutar, van a efectivamente asegurarme que las voy a cumplir con la estrategia que me planteé. Entonces, por eso se llaman los proyectos estratégicos. No quiere decir que estas iniciativas estratégicas sean los únicos proyectos que van a ir a la compañía o que van a representar todo el presupuesto de la compañía. Son solamente los proyectos más importantes y los que durante se le van a asignar más recursos, pero la compañía desde luego va a tener que tener un OPEX, o sea, un presupuesto de operación de su día a día, va a tener que tener un CAPEX también, un presupuesto de gastos de capital para mantenimiento, etcétera. Y todo eso va dentro del presupuesto, pero no necesariamente son proyectos estratégicos. Aquí, por ejemplo, hay una lista, digamos, como de los proyectos estratégicos que alguna vez tuvo Manzarobar hace unos años. Entonces ahí se identifica, ok, ¿qué está pasando en el sector? ¿Qué problemas internos tenemos? ¿Qué riesgos tenemos? ¿Qué debemos hacer? Queremos crecer, entonces tenemos que buscar, debe haber un proyecto encaminado a adquirir nuevos activos, debemos poder desarrollar este campo Velázquez a través de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, y se va poniendo con un horizonte de tiempo para esos proyectos. Hay proyectos que se pueden ejecutar en un año y hay proyectos que son de 4 o 5 años, ¿sí? Que son lo que llamamos multi-year en el caso de Manzarobar. Y finalmente, ya para cerrar la presentación, les quería mostrar esto que es el ciclo de planeación. Esto es importante porque ahí es donde se ve esa conexión entre la planeación estratégica y el presupuesto. En el caso de Manzarobar, digamos aquí, arrancamos con un año N y tenemos el año N más 1, ¿cierto? Entonces, nosotros empezamos a hacer la planeación estratégica desde el último trimestre del año N, por ejemplo, ¿sí? Hacemos las sesiones de revisión de la estrategia, definimos luego salen los lineamientos, definimos mapas, indicadores y arrancamos el año con un balance scorecard ya definido con unos indicadores, unas metas, etcétera, ¿sí? Y generalmente, si ven aquí, esto viene con un 2 anterior, es porque cuando aquí ya se está construyendo el presupuesto y se lleva el presupuesto de aprobación, el presupuesto del año N más 1, generalmente se aprueba en diciembre, para que se arranque en enero con un presupuesto para el año N más 1. Pues este presupuesto viene en construcción desde, o sea, como si este fuera el año N, en el año N, una vez uno ya define los lineamientos de la estrategia, etcétera, empieza a planear el business plan para los próximos 5 años, más o menos a mitad de año, ¿sí? Se empieza una primera versión del business plan entre agosto y septiembre, en el que recuerden que el primer año de ese business plan va a ser el presupuesto detallado del año siguiente, y ya por acá, cuando ya se ha hecho este portafolio y este business plan que está alineado con la estrategia, es que ya en el último trimestre, digamos aquí vuelvo de acá a acá, en el último trimestre, pues empieza ya a refinar ese presupuesto en detalle del N más 1. Los siguientes 5 años están a un nivel, digamos, de líneas muy generales. El año siguiente, sí se empieza ya a detallar a nivel de cuenta, centro de costo, etcétera, etcétera, que es lo que finalmente se va a aprobar para que empiece a ejecutarse a partir de enero. Entonces, debe haber una función de planeación previa para que se den los lineamientos y se pueda identificar. Cuando hablo de portafolio, estoy hablando de todo el portafolio de proyectos que va a implicar el CAPEX, pero también todo el OPEX se debe empezar a planear desde mitad de año para que al final del año ya se pueda tener un presupuesto detallado que pueda llevarse a aprobación. Es más o menos cómo funciona el ciclo de planeación en Manzarobar y en varias compañías en las que he estado. Entonces, importante, ya para cerrar, es que es importante que el presupuesto es la forma de operativizar el plan estratégico. Es la forma en que ya una vez teniendo ese plan, pueda tener esta herramienta de gestión y de control de las actividades a través de mediciones, indicadores, KPIs, que como KPIs es una sigla que es Key Performance Indicators, se refiere a los indicadores claves de gestión, que pues hay tanto financieros como de otro tipo. Entonces ahí vemos el EBITDA, el EVA, el ROI, el ROCEL, en el caso del sector petrolero el costo de levantamiento, que es cuánto nos cuesta traer a la superficie un barril de petróleo. Todos esos indicadores se definen con base en el plan estratégico y luego el presupuesto permite ponerle metas a estos indicadores.
¿Ok? Pues esa es como la presentación que tenía. Sé que me extendí mucho.